Mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Recordando hoy de mañana las ofrendas. Usted los puede hacer tanto para el Instituto Vida para Todos, que tiene todo un equipo por detrás, los equipos técnicos para hacer la transmisión. Y recuérdese de ofrendar al instituto para que pueda continuar haciendo el buen trabajo. Y también recuerde de las ofrendas para la estancia y de las misiones para el exterior, para continuar sustentando las obras misionarias en otros continentes. También especialmente recordar las ofrendas para Venezuela. Necesitamos completar 150,000 reales para este semestre. Por lo tanto, le pido atención especial. Si usted va a ofrendar hoy, haga su ofrenda. También recuerde hacer sus ofrendas en su localidad, en su iglesia, para la obra regional, y que el Señor pueda bendecir su obra en todas las regiones. También recordando que hoy, luego después del mensaje de hoy en la mañana, será liberado el link, el enlace para la predicación del Evangelio, con el objetivo de que ustedes ayuden a viralizar el video de la predicación del Evangelio, que también el instituto, para que el instituto pueda alcanzar 100,000 inscritos. Entonces pídale a sus amigos para que lo envíen y le den like y se inscriban en el Instituto Vida para Todos. Y también ahora mismo, como el hermano Esdras hizo ayer, ahora mismo deje su like en su celular, y los que no están inscritos aún, aprovechen para hacer su inscripción en el Instituto Vida para Todos, para que podamos tener un servicio cada vez mejor y para que la palabra de Dios sea predicada en toda la tierra habitada. Muy bien. Hoy nuestro mensaje tiene por título, mensaje 18, como la encina y el roble. Perseverantes como la encina y el roble. El versículo es Isaías 6, versículo 13. Perseverantes como la encina y el roble. Entonces yo voy a hacer una ligación con el mensaje de 17 del hermano Esdras. Él mencionó bastante, él dijo sobre las medias sociales, las redes sociales. Entonces quiero enlazar estas cosas. Tal vez un día podremos hacer una live, una transmisión sobre lo que son las medias sociales, las redes sociales. Pero quiero aprovechar para el asunto que voy a entrar hoy, decirles a ustedes que el problema del avance tan rápido de la tecnología, de la información, nos trajo mucha facilidad. Son herramientas espectaculares que nos hacen tener acceso a los productos, a los servicios, comunicación de una manera tan rápida e instantánea. Entonces esto nos trajo mucha facilidad como herramientas de comunicación, como herramientas de tecnología, pero también nos trajo un problema muy grave. Es lo que el hermano Esdras intentó explicarles ayer. Me gustaría usar lo que Pablo dijo en su carta a Timoteo, capítulo 6. Él dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esas redes sociales dan ganancia. Nadie trabaja
todos trabajan en función de la entrada del dinero. Por lo tanto, el dinero acaba siendo el combustible para que esta sociedad capitalista pueda funcionar y trabajar. Pero el dinero acaba distorsionando. Las redes sociales, ellas quieren es recaudar dinero. Y usted, que es el usuario de las redes sociales, de su Instagram, de su Facebook, del Google, etcétera, entre otros, usted no paga por ese servicio, por el servicio de esas empresas. Y si usted no paga, entonces quiere decir que usted no es cliente. Usted es el producto. Usted es el producto que es vendido para esas empresas de tecnología. ¿Pero cómo vendido? Vendido su atención, su tiempo, el tiempo que usted gasta preso, viendo las redes sociales. Hay más chances de los anuncios que usted vea esos anuncios y entonces ellos ganan más dinero. Entonces, ¿qué acontece? Con los años se fueron desarrollando algoritmos, un número muy grande de creadores, proyectistas, ingenieros. Ellos crearon los algoritmos para rastrearlo, para saber su gusto, lo que le gusta. Entonces, proyectados en eso, programados en esto, ellos colocan las cosas que a usted le gusta para atraparlo con nuevos postajes. Y entonces esto es viciante y hace con que usted se quede preso en todo esto. Cada empresa tiene supercomputadores. Entonces, cada uno de los usuarios es acompañado por ese supercomputador. Y ese computador le ofrece las cosas para mantenerlo preso en la pantalla, para que el anunciante, que es el que paga por el servicio, pueda tener éxito en su negocio, en su comercio. El problema es que cuando esto acaba siendo usado para la política o para otras cosas, se comienza a distorsionar la información. Entonces salimos de la era de la información, así como Esdras dijo ayer. Entonces entramos en la era de la desinformación, los fake news, las noticias falsas, las verdades distorcidas. Y esto comienza a trabajar en nosotros y a largo plazo trae una distorsión muy grande. Y hace que cada uno tenga su verdad, su creencia. Entonces estos computadores le traen las definiciones de lo que a usted le gusta. Entonces cada uno le da la definición que usted quiere. Entonces son varias informaciones, varias verdades, pero no sabemos cuál es la información correcta, cuál es el patrón, ¿cierto? O equivocado. Entonces este es el gran peligro y el problema. Entonces nuestros hijos y nietos y las próximas generaciones se están perdiendo en esto sin ninguna referencia. Por lo tanto, yo quería comenzar por aquí para decirles que necesitamos de una referencia. La referencia, queridos hermanos, ayer el hermano Esdras dijo muy bien la diferencia, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Irmãos, no es discutir ideas a ver quién tiene la razón. Todos necesitamos de un patrón de la verdad, de la única realidad en este universo. Y si no tenemos este patrón, todo puede ser
distorcido. Puxado por lado, puxado por outro lado, Lo jalan para un lado, lo jalan para el otro, con intención en los intereses de las personas, que distorcen esta verdad. Gracias a Deus, nós temos Gracias a Dios tenemos esta verdad. La verdad que está en la palabra de Dios. A Bíblia, nos la Biblia nos da el patrón de la verdad, la referencia a la verdad. Mas a Bíblia, a letra preta no papel branco, la palabra que está en el papel blanco aún no es suficiente. Portanto, o Espírito e a palavra logos, combinando juntos, nós temos una referencia verdadera de la verdad en la Biblia. Portanto, por lo tanto, hermano, si você quer ser vacinado contra, por lo tanto, hermano, si usted quiere ser vacunado contra el ministerio de la iniquidad, usted necesita más que nunca agarrarse y aferrarse a la verdad. Y esta verdad es la Biblia, e essa verdade é Deus. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, que es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, eu estou fazendo, eu estou com o meu neto mais velho aqui comigo, estoy con mi nieto, mayor, fazendo aquí, aulas a distância, teniendo clases a distancia. Y lo que yo puedo hacer para ayudarlo es leyendo con él todos los días un capítulo de la Biblia. Y cada capítulo yo se lo explico, intento usar mi espíritu para estimular alguna cosa dentro de él. Y a veces él lee, pero él dice, abuelo, pero a veces siento ganas de llorar porque cuando usted habla, porque es eso lo que acontece cuando entra en contacto con la verdad viva. Eso poco a poco se establece dentro de él como un patrón, una referencia en el niño. Es la mejor protección de vacuna que la nueva generación tiene que tener, que es la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, ayudar a usar su espíritu, hacer con que los niños sean los hijos, los nietos, tengan este patrón de la verdad. Esto va a ser la vacuna para el resto de su vida. Lo que yo quiero decir hoy en este mensaje, de nuevo, quiero volver para mostrarles la importancia de la estructura que Dios estableció para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de la iglesia. Dios lo estableció para la obra cristiana, para la obra de Dios. Entonces, si nosotros no prestamos atención a los elementos estructurales, lo que hace la pauta en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, en la obra de Dios, no vamos a tener un buen resultado. Nos llenamos de tantas palabras, doctrinas, pero no estaremos en el camino correcto para llegar a la madurez, a la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, quería comenzar por aquí. El libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, muestra la estructura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, la perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la estructura, como yo le dije a los hermanos en el último domingo, el domingo pasado, yo estudié ingeniería civil y yo me especialicé en la modalidad de estructuras, cálculo estructural. La estructura de un edificio, de una casa, la estructura de una obra, ella es tan importante, tan esencial que no puede quitarle ningún elemento estructural sin que usted pueda reponerlo.
La fe, el amor, la esperanza es la estructura de nuestra vida cristiana, de la vida de la iglesia. La fe, ¿por qué? Porque la fe es una cosa viva. Nós já falamos várias vezes, eu vou Voy a repetir repetir muito rapidamente. rápidamente. La fe, essa fe que opera, essa fé que né, trabaja, que tem a esa sua fe que obra tiene su obra maravillosa para a vida transformar la vida del apóstol Pablo, de perseguidor de la iglesia. De repente se transformó en uno que daba su vida para predicar el evangelio, para levantar la iglesia con labor de amor, con fatiga, con lágrimas, con riesgo de su propia vida. ¿Por qué? Esa gran transformación fue por causa de la obra de fe. Entonces, ¿qué milagro fue ese? Essa coisa acontecer com um homem ¿Qué fue lo que hizo todo eso acontecer con Pablo, que apenas conocía el plan de Dios? El enemigo de Dios rechaza todas las cosas de Dios, pero de repente hubo una palabra de fe, una palabra del Evangelio. Y el hecho de recibir la palabra de fe, la palabra del Evangelio, con aquel dibujo antiguo que yo hice del camión que carga la fe, un elemento de la fe objetiva que Cristo es llevado por el vehículo. La palabra de Dios es el vehículo que carga la vida de Dios, el elemento de Dios, el elemento de Cristo para dentro de nosotros. Entonces, cuando el hombre acepta la palabra de Dios, surge en él la fe. Esa fe de él es la fe subjetiva. Es esa fe que hace milagros. Queridos irmãos, entonces, usted necesita siempre ejercitar la fe. La fe objetiva que es Cristo existe. Usted cree o no, ella está allá. Pero usted necesita, cuando reciba la palabra de Dios, usted necesita ejercitar su fe. Necesita creer. El acto de creer hace milagros. El acto de creer hace cosas grandiosas, trae cambios en su vida. Por lo tanto, hermanos, es esa fe que hace parte de la estructura de la vida de la iglesia, que yo me refiero a su fe subjetiva, al hecho de usted creer. Todas las veces que usted cree, algo acontece. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, aquí dice, capítulo Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Isso, né? Primeira Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Operando eficazmente em vós os que credes. Entonces el secreto está en creer en la palabra de Dios. Cuando usted cree en la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios trae en el camión le trae a usted, se vuelve suyo. Y lo que ese camión de la fe le trae es a donde yo quiero llegar. Hebreos capítulo 11. Señor Jesús, tenemos que tener esta claridad. Hebreos capítulo 11. Versículo 1. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De fatos que se não veem. La fe. Esa fe es su fe. Esa fe que dice aquí es el acto de creer. Cuando usted cree, usted recibe la convicción. Usted recibe cosas invisibles de la esfera invisible de Dios. Y cuando usted cree, usted recibe la certeza. Essa palavra certeza
certeza. Esa palabra certeza Hipóstasis. es hipóstasis. Hipóstasis existe essa Esa palabra existe en portugués. Eu vou pedir para ¿Cómo? projetar essa Por favor, palavra. Essa projetem palavra aqui. hipóstase Hipóstase. existe em português, né? Que é os filósofos de antigamente, antes, eles ellos sabiam que existe que uma existe realidade, una realidad né, fundamental. fundamental. Eles sabiam que existe uma realidade, né? Uma realidade tá aqui, né? A realidade permanente, concreta e fundamental. É a base de tudo. Essa hipóstase, que en español es hipótesis, es la propia sustancia de Dios. Porque essa mesma palavra foi traduzido fue traducida en Hebreos 1:3 como, né, como Cristo sendo a expressão siendo el resplandor de su gloria, da hipóstase de Deus. Então, da substância de Deus. Como la sustancia de Dios. Tem Entonces Dios tiene esa sustancia. ¿Y qué sustancia es esa? Esa substancia é a própria realidade. Es la propia realidad existente de este universo. Hermano, no sé si usted lo percibe, yo estoy tan alegre porque en este universo hay una realidad permanente. Para no decirles, hermano, hay una verdad permanente. Hay una verdad absoluta. Una verdad fundamental y concreta, puede tocarse, que es la propia sustancia de Dios. Imagínense si estuviésemos viviendo en un universo, en un mundo sin referencia de la verdad. Entonces cada uno puede cambiar la verdad para donde quiera. Es eso lo que Satanás, el enemigo de Dios, quiere llevar al hombre. Él quiere que el hombre no crea en la palabra de Dios para él poder distorcer, deformar la verdad y transformarlo en sofismas y que el hombre pueda ir atrás de esta mentira y creer en ella. En solo lugar. Pero la verdad está en un solo lugar, está en Dios. Dios es la propia verdad. Por tanto, irmãos, si queremos ser vacunados contra el ministerio de la iniquidad, virus que está, né, contra este virus que está dañando a la sociedad, en cuanto a la verdad, nosotros, gracias a Dios, tenemos no solo la palabra, tenemos la fe. Nuestra fe que tiene acceso a esta realidad. Essa realidade. ¿Ok? Tá bom? Então, entonces es por aquí que yo quiero comenzar. Então, essa fé va a tener el acceso a la sustancia de Dios, que es la propia verdad. Y Dios entonces va a través de la fe, con el acceso que tenemos a esta gracia, para recibir toda la vida de Dios, todos los elementos de Dios como la verdad. Y así, poco a poco, esa propia gracia vai sendo concretada en mí, como mi realidad. En este universo hay una sola realidad, y esta realidad está en Dios. Porque Dios es la única verdad. Pero Dios desea, siempre deseó cuando creó al hombre, de a través de la gracia, hacer al hombre que recibiese todos los elementos divinos de su vida y su naturaleza, para que el hombre pueda poco a poco, recibiendo esta gracia, y la verdad sea sedimentada, concretada en el hombre, y tenga la realidad de esta gracia. No tenga esta realidad como una doctrina. Esto necesita volverse su realidad. Esto necesita volverse su vida, y esto lleva tiempo. Entonces necesitamos la fe, y esta fe va a traer labor de amor, va a traer la propia esencia que es Dios, que es amor, y el amor con la perseverancia
porque nós temos a esperança porque tenemos la de esperanza que vai Dios nos va a glorificar e que y que Dios está no está en el proceso, conduzindo nos está llevando al proceso de la perfección, de la madurez. Deus no final vai Y al final Dios va a galardonar aqueles a aquellos que vivieron según su propósito, lucharon de su lado para establecer su reino. Portanto, Entonces, queridos hermanos, la fe es una esperanza. No tiene como usted separarlas, no hay como separarlas. Muy bien. Então, eu quero mostrar Entonces, vocês quiero a questão mostrarle da ligação da fé la ligación entre la fe y la verdad. Juan capítulo 1. Juan João 1, capítulo 1, muy conocido por nosotros. Versículo 14 que dice, diz: y aquel E o verbo fue hecho se carne fez carne, y habitó entre nosotros. cheio de graça Y vimos su y de gloria, verdad. gloria como Y el vimos a su unigénito gloria del Padre, como glória lleno do de gracia unigênito y do de Pai. A verdad. glória La gloria nosso será destino. será nossa nuestro esperança. destino, es nuestra Mas esperanza. Pero el proceso de llegar chegar hasta até la a glória gloria é es Cristo. Cristo, Esa palabra de Dios, sendo a nossa siendo nuestra gracia e a y verdade. nuestra verdad. Então, a Entonces, palavra de la Deus palabra de traz a Dios graça trae para la nós. gracia, A palavra de nos Deus trae la traz o gracia, próprio Deus nos trae como el propio graça. Dios como gracia, Deus como água nos para trae a Dios desfrutarmos, como Deus agua comida para disfrutarlo, desfrutarmos, como comida né? para Deus, disfrutarlo. toda vez Entonces, que nós todas las veces que nosotros invocamos invocamos el nombre del Señor, en Isaías Isaías 55 né, dice diz, nós, que toda vez que invocamos el nombre del Señor, estamos sacando aguas de la fuente de la salvación. Estamos bebiendo de gratis y estamos comiendo finos manjares né, de gratis. Eso es gracia. El propio Dios está siendo recibido por nosotros. Mas essa graça, irmãos, Pero esa gracia ela tem tiene un objetivo. Essa Esa gracia não é solo para disfrutarlo. Señor, estoy disfrutando de tu gracia. Pero no, esta gracia que es disfrutada por mí, si ella no se transforma en verdad en mí, si no se transforma en realidad en mí, no llegó a su objetivo, no alcanzó el objetivo. Entonces, nuestra perfección es alcanzada cuando esta gracia que es disfrutada se vuelve nuestra realidad. Por lo tanto, queridos hermanos, no estamos solo jugando aquí a la iglesia. Sabemos que la iglesia, la vida de la iglesia es la realidad del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene su apariencia, la apariencia del reino de los cielos. Muchos de los que creyeron en Jesús están viviendo aún en la apariencia del reino de los cielos. ¿Quién los ve? Dice, ellos son cristianos. Fueron salvos del pecado. Y ellos un día van a entrar al cielo. Ese es el concepto general de los cristianos. Pero no basta tan solo con tener la apariencia del reino de los cielos. Es solo los que disfrutaron de Cristo como su gracia. Un día Cristo como su Cordero Pascual. Él murió por ellos y ellos disfrutan de esa gracia. Sus pecados fueron perdonados, fueron justificados por Dios y fue regenerado su espíritu y están contentos con esto. Entonces quedó en el estatus de la gracia, en el nivel, pero este nivel necesita transformarse al nivel de la verdad. Este proceso de transformación entre la gracia y la verdad es el proceso de la fe, el amor y la esperanza, de la obra de fe, el labor de amor y la perseverancia de la esperanza. Essa palavra se volvió carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Essa palavra veio cheia de Esa palabra llena de gracia nos trajo a Dios, pero también trajo la verdad. También nos llena, Él quiere llenarnos de su realidad. Él quiere que seamos como Él. Mateo 5, 6, 7 habla de la constitución do reino dos céus.
Ali a realidade do reino La dos realidad céus del reino de não los é cielos mais no só es solo una aparência. apariencia. Deus deseja que seus filhos Dios vivam na desea que realidade sus do reino hijos dos vivan céus. en la realidad del A reino de los palavra cielos. que nós La pregamos palabra que não pode ser uma predicamos palavra no que puede nós ser não una vivemos. palabra que no vivimos. Nós, Si pregamos predicamos uma esta palavra, nós palabra, temos que viver essa necesitamos palavra. vivir Isto é, a vivir palavra esta do palabra. evangelho que La pregamos palabra del tem que evangelio se que tornar predicamos nossa tiene que realidade. volverse Então, a nuestra realidad. graça tem que Entonces ser la gracia acompanhada tiene da que ser verdade. acompañada E de la graças a verdad, Deus tiene nós que venir temos juntas. Cristo como a Y verdade. Bom, eu tenemos tenho a muitos Cristo como la versículos verdad. ali. Eu espero que Entonces vocês espero me que ustedes me acompanhem. acompañen aquí en Romanos capítulo 1, 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pela injustiça. Entonces, Então, a verdade, ela tem uma tiene un inimiga. enemigo. Para que a verdade Para que la verdad de Dios se vuelva torne la a realidad para de un hombre, Satanás então veio introduzir entonces a Satanás injustiça. vino a E introducir a la injusticia. injustiça impede a verdade. La Detém injusticia a detiene verdade. a la verdad. A injustiça não La injusticia deixa no a deja verdade que la verdad entrar em nós. entre en nosotros. Por lo Portanto, tanto, irmãos, hermanos, aqui a la humanidade humanidad toda preferiu a injustiça prefirió la à injusticia verdade. a la verdad. Então, o versículo Entonces, el versículo 25 25 dice, 25, pois eles ya que mudaram cambiaron la a verdad de Dios por la em mentira. mentira. Olha Miren só, esa, a la verdad de a Dios, verdade é única. la verdad única. Deus Dios es la única verdad absoluta en este universo. Mas Pero os los homens, sobre la influencia de Satanás, el hombre desconectado desconectado de Dios, conectado al árbol del conocimiento del bien y del mal, él se cree dueño de su nariz, él está conectado a Então, Satanás. eles, o quê? Aqui diz, por isso Entonces, Deus aqui entregou dice, tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo dando entre culto a las si. criaturas antes Pues al Creador, ellos el cual es bendito mudaron por a los siglos de los verdade de siglos. Deus Por esto en Dios los entregó a mentira, pasiones adorando e vergonzosas, servindo pues a aún criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, quando versículo você 25. afasta a verdade, Hermano, cuando usted vem a retira injustiça la e verdad, vem toda a aparta corrupção. la verdad, viene la Portanto, irmãos, injusticia se y la nós corrupción. queremos ser Por lo tanto, vacinados si queremos ser contra vacunados toda essa corrupção, contra toda esta nós corrupción, precisamos necesitamos agarrar-nos à verdade. agarrarnos, aferrarnos a la verdad. É a única La verdad es la referência única que nós diferencia. temos. Queridos irmãos, o homem precisa de El hombre referência. necesita de referencia y Dios es nuestra referencia. La verdad es nuestra referencia. Gracias a Dios no vivimos sin referencia. Oh Señor Jesús. Vamos lá. Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 2 de Romanos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Vocês sabem que todo homem Ustedes vive saben uma que vez, todos los hombres e depois todo viven homem una vez precisa y prestar contas. va a porque prestar haverá cuentas juízo de en el juicio de Dios. E o juízo Y el juicio de Dios será según la verdad. Então a verdade Entonces é a la verdad es la referência referencia también para el juicio de Dios. Portanto, irmãos, Entonces, hermanos, como cómo es importante aferrarnos a la verdad y no perdernos en las mentiras y sofismas de Satanás que él colocó en la sociedad, principalmente a través de las redes sociales, que el Señor nos pueda guardar de esto. El versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, então o que? Esses facciosos, entonces esos que contenciosos que dividen, los que causan las divisiones, estamos viviendo, hermanos, a través de las redes sociales, siendo manipulados, la sociedad siendo manipulada, los países siendo manipulados por las medias sociales, por las redes sociales. Entonces esta sociedad se está volviendo cada vez más polarizada. Entonces partido contra partido. La supremacía blanca contra los negros. Con discriminaciones, aquello y lo otro. Estamos viviendo en un mundo extremadamente polarizado por las redes sociales, por causa de sus mentiras.
Nosotros no somos contenciosos. Los contenciosos desobedecen a la verdad. Y ellos obedecen a la injusticia. Ellos son manipulados por la injusticia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la referencia que es la verdad. Versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Romanos. Vamos a ver. Versículo 8. Instructor de los indoctos. Quien se encuentra en las tinieblas es instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces los hombres pueden apegarse a la ley como si fuese una forma de sabiduría y de verdad. Pero la verdad es una persona viva. Acuérdense que en Tesalonicenses, en la obra de fe, en la obra tremenda de fe, que los hizo convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo es porque Dios es vida. Dios verdadero porque Dios es verdad. Entonces vida y verdad es gracia y verdad. Entonces Dios desea darnos su vida para constituirnos con la verdad. Ayer el hermano Esdras nos dijo en Efesios que nosotros andamos como andan los gentiles en la vanidad de nuestra mente. Y nuestra mente no tiene la verdad como hombre caído. Entonces necesitamos ser reconstruidas. Nuestra persona necesita ser reconstruida con la gracia y con la verdad. Dios necesita reconstituirnos con su verdad. Por lo tanto, hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos de esta verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 5. Como diz, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermano, es muy importante que el Evangelio que predicamos sea la verdad y la realidad a la vida de las personas. La vida de las personas está sin sentido. Es vanidad pura. Las personas no saben para qué viven, no tienen sentido. Pero si nosotros predicamos la verdad del Evangelio, vamos a estar constituyendo a las personas con esta realidad divina, la única realidad permanente y fundamental. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, esta verdad que predicamos necesita ser nuestro procedimiento. La verdad necesita regular nuestro procedimiento. Entonces, gracias a Dios tenemos la verdad. Yo doy gracias a Dios porque tenemos referencia. Yo no estoy perdido. Yo tengo referencia y Dios es mi referencia. La palabra de Dios es mi referencia. El Espíritu, junto con la palabra, me da referencia. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí fue cuando los efesios oyeron la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación. Y ellos creyeron en esto. Hermanos, es importante que llevemos la palabra. Esta palabra que nosotros llevamos es la palabra de la verdad. No es un montón de doctrinas que aprendemos en la palabra. Tenemos que llevar la verdad. La palabra de la verdad. Ahí es cuando las personas
creen. surge um efeito muito Y entonces grande. surge un verdade é efecto muy constituída grande. Y nessas pessoas. la verdad es Muito bem. constituida en las personas. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo Sino que a siguiendo la verdade verdad en amor, crezcamos en tudo todo naquele en que é aquel que es la cabeça, cabeza. Cristo. Esto es Quer dizer, Cristo. nós precisamos Quiere decir seguir que a necesitamos vida da seguir igreja. la É vida para de la seguir iglesia, a seguir la verdad en amor. Olha só que Miren qué equilíbrio. Equilibrio. Porque a verdade muitas La vezes verdad é fria. A veces A es verdade fría. muitas vezes para homem Para que un não hombre sabe que no o que é sabe verdade, qué es la verdad, qué es la realidad, o homem passa a este julgar hombre os pasa outros a com a régua juzgar da a los Bíblia. otros con la Cuidado, regla não é de la isso. Biblia. No es esto. Né? Você começa Comienza a condenar os a outros, condenar julga a los os outros com a otros, sua régua a juzgar da a los verdade otros que não con la é a verdad que no verdade. es la verdad. Então, a La verdade verdad es el é propio a Dios, própria es la propia realidade realidad de Dios. Ela sempre opera Ella siempre em opera amor, en com amor, amor. la A verdad verdade y el é amor. Por isso, Por a eso, fé la fe traz trae el o amor. traz La a obra de fé fe traz trae el labor de amor. amor. Tá? Então, seguindo a verdade Entonces, em amor, aí siguiendo é la que verdad nós en amor. crescemos naquele que é o cabeça em Cristo. Ó, Senhor En aquel Jesus. que es la cabeza, es Meus Cristo. queridos irmãos, eu tenho tanta coisa para ler, Hermanos, mas tengo tanta cosa para leer, vou, quem sabe na minha pero live quién eu sabe, leio mais coisas. en mi transmisión Mas en vivo eu yo quero, leo chegar otras a esse cosas, ponto pero quiero aqui. llegar a este punto. Eu vou Voy tudo. a cortar todo. En Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tá? Eu vou deixar Voy passar a saltarme muitos muchos versículos, mas pero aqui aquí es importante leer este versículo. 1 Timóteo 3, versículo Primera de 15. Timoteo 3, Para que 15. se eu 15. tardar, Para que si tardo, fique ciente de sepas como cómo se debes deve conducirte en la proceder casa de Dios, na casa que es de la Deus, iglesia del que é Dios a viviente, igreja do Deus columna y columna baluarte e de la verdad. baluarte da verdade. Meus queridos irmãos, se nós todos, Hermanos, como si todos indivíduos nosotros, e como como individuos, do como corpo de miembros Cristo, del como a cuerpo de igreja, Cristo, como la iglesia, nós vivimos vivemos por la pela fe, fé, creyendo en crendo la na palabra palavra de de Dios, Deus, creyendo crendo en na la palabra palavra de la da verdad. E Y essa esta palavra palabra nos dispensa, né, siendo a dispensada a graça e nosotros também como la a gracia verdade. y la A verdad. realidade La de realidad de Dios Deus está siendo constituida en Nós estamos nosotros. ficando consistentes, não vazios, Tenemos não consistencia, vaidades. no vacío. Não temos mais, cada vez Tenemos cada vez menos vanidad y más consistencia consistencia de Dios, que es la propia verdad. Então, Entonces, a la iglesia toda será a la columna y la base para sustentar la verdad. Isto é, Quiero decir que si nosotros cristianos vivimos por la fe, nós temos acesso a tenemos acceso a esta hipóstasis, hipóstasis, tenemos acceso a la única realidad permanente, concreta y fundamental, que solo la encontramos en la sustancia de Dios. Entonces, tenemos la verdad, tenemos la referencia. Gracias a Dios tenemos la referencia. Y esta verdad no es solamente nuestra referencia, esa verdad está siendo constituida en nosotros como realidad. Como realidad. Y va a llegar un momento en que la sociedad que convive con nosotros, la sociedad va a ver que nosotros como iglesia somos la referencia. Porque la iglesia es la casa del Dios vivo, es columna y base de la propia verdad. La verdad está siendo constituida en nosotros y vivida por nosotros, en nosotros. Las personas podrán ver visiblemente cuál es la referencia, cuál es la verdad. La iglesia es la verdad. La iglesia sustenta la verdad. La iglesia es la columna y base de la verdad. Queridos hermanos, espero que los hermanos puedan haber seguido todo lo que quiero mostrarles. Senhor Jesus, aí eu vou mostrar para vocês. Entonces quiero mostrarles también. Nós temos hemos recibido tantas revelaciones en estos últimos 3 años, un poco más. Después que el Señor usó al hermano Don para establecer un fundamento tan sólido aquí en la obra de Dios,
nosotros en esta nueva etapa hemos recibido tantas revelaciones. Pero queridos hermanos, las revelaciones en palabra necesitan transformarse en realidad. No vale la pena solo guardarla en la cabeza, las revelaciones. No vale de nada tener esta palabra maravillosa recibida en todos esos años y almacenarla en nuestro almacenamiento, en nuestra cabeza. Dios quiere con que toda esta revelación que fue recibida se transforme en realidad en nuestras vidas. Y para que esto sea verdad, hermanos, ahí viene el problema. Infelizmente nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. El corazón del hombre es desesperadamente corrupto. Nadie sabe exactamente la impureza que cada uno de nosotros tenemos. Y Dios necesita remover estas impurezas que son vanidad, corrupción y injusticia para Dios colocar dentro de nosotros a Él mismo, para que su realidad, su verdad, Dios quiere colocarla en nosotros. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene esta necesidad de que nosotros continuemos creyendo en la palabra de Dios, en la palabra profética y fundamental. Todo lo que el Señor diga, necesitamos ejercitar la fe creyendo, pero necesitamos también la labor de amor. Y usar esto que viene siendo transferido por este tiempo a todos nosotros a través de la palabra y crear en nosotros esta responsabilidad de cuidar de las personas. Esdras nos mostró que www, el último W es W, es web, y el segundo es la tela de araña. Y la tela de araña, la verdad, es una trampa. Cuídese de esto. La tela de araña, esta tela fue hecha para agarrar a los incautos. Una trampa para los que no tienen referencia, los que no conocen la verdad y aman la injusticia. Entonces caen en esta tela de araña y la tela de araña los consume y los come. Entonces necesitamos montar una red, pero esta red es una red que necesitamos extender para cuidar a las personas. Necesitamos la vida de la iglesia, montar una red en la vida de la iglesia, de tal manera que todas las personas que se sientan perdidas, nosotros, a través de la predicación del Evangelio, alcanzar a estas personas y sacarlas de las garras del enemigo, del imperio de las tinieblas, y transportarlas para el reino de su Hijo amado, que es la iglesia. Necesitamos entonces de una red de protección, de cuidado para estas personas nuevas que llegan. El colportaje dinámico está contactando a muchas personas. Estas personas en este momento de pandemia están desesperados, sin referencia. Cuando su trabajo le ocupaba todo el día, en la mañana hace el almuerzo, la lleva al trabajo, entonces vuelve solo 8 o 9 horas de la noche y solo da tiempo de cenar y dormir. Entonces no da tiempo de pensar mucho, solo de trabajar. Entonces ahora en la pandemia todos están teniendo tiempo de reflexionar un poco sobre su vida. Si tiene sentido o no tiene sentido lo que está viviendo. Entonces ahí comienza todo el problema de relaciones maritales, de relacionamiento con las personas y todo eso. Entonces comienzan a surgir todo tipo de problemas de salud mental, psicológico, entre otros. Y las personas están desesperadas. Los colportores en las calles están ofreciendo oración a las personas. Y las personas están teniendo contacto con Dios y están siendo reconectados con Dios.
La primera sensación de las personas es: yo necesito ser cuidado, necesito reunirme, necesito ir para una iglesia. Pero no es la iglesia religiosa que nosotros conocemos. Ellos quieren ser verdaderamente cuidados por la palabra de Dios, una estructura de cuidado. Gracias a Dios, hermanos, la vida de la iglesia tiene esta estructura. Hermano, y si no tenemos en nuestra iglesia esta estructura, necesitamos montarla. Necesitamos montar la red de cuidado. Con respecto a la palabra fundamental, tenemos libros de la fe cristiana, fundamentos de la fe cristiana. Entonces nosotros ayudamos a las personas que están entrando en la iglesia y le damos este libro, el Fundamentos de la Fe Cristiana. Entonces también tenemos el libro Fundamentos de la Lideranza, de los líderes. Tenemos tantos libros que nos ayudan, no solo del Evangelio de la Gracia, sino también del Evangelio del Reino. Reconectando a las personas con Dios, no solo su espíritu, sino también su alma, siendo transformados en el alma, conectando el alma con Dios. Es eso lo que el hombre necesita. Tenemos también grupos familiares, tenemos también avanzas jóvenes, reunión de jóvenes, cuidado de adolescentes, de niños. Tenemos el servicio de las mujeres también, ministerio de mujeres de tercera edad, de los matrimonios. Tenemos muchos servicios, vamos a poner esto a funcionar. Esto es una red de cuidado. Para que estas personas, ahora en tiempo de pandemia están afligidas y exhaustas. Necesitan ser reconectadas y siendo ayudadas con el Señor. Entonces estamos necesitando establecer esta red de cuidado. Entonces, hermanos, esto exige perseverancia. Y esta palabra perseverancia, en griego es, ¿cómo es que? En griego es hipomane. Hipomane. Tá? Eu peço para colocar essa frase aqui. Hipomane, que é moné, hipomone, perdão. Hipomone, que é a palavra perseverança. Que es la palabra perseverancia. Não, onde está a minha frase? La palabra perseverancia é hipomone ou hipomone. Hipomone. Que persiste com paciência, el que persevera con paciencia, soporta las presiones, que no se desvía de su propósito delante de las pruebas o sufrimientos. Soporta presión. Queridos hermanos, necesitamos de la obra de fe que transforma nuestra persona y hace un milagro en nuestra persona. Con eso nosotros vamos a recibir mucha gracia de Dios, mucho del elemento divino de Dios, de su esencia, que es el amor. Tenemos esta labor de amor que Dios nos dio para cuidar de la iglesia, de las personas. Pero esto aún exige de la perseverancia. Sin la perseverancia, cuando viene una situación difícil, una tribulación más fuerte, usted desiste. Una madre, cuando tiene un hijo, no tiene cómo desistir. La madre puede decir: estoy cansada ya, no puedo cuidar más a este niño, voy a desistir de este niño. No tiene cómo hacer eso. Toda madre tiene que ser perseverante. Entonces la perseverancia forma parte de la estructura de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Esa perseverancia, queridos hermanos, viene con los sufrimientos. No vale de nada hablar de perseverancia si no hay sufrimientos. Romanos capítulo 5. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Igualmente acesso a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, esto ya lo expliqué y a mí me gusta mucho este versículo.
Porque la fe, esta fe es nuestra fe subjetiva. Es nuestro acto de creer. Cuando creemos, pasamos a tener acceso a la gracia de Dios. Hermanos, esto es tremendo. La fe nos da acceso, así como usted tiene acceso al Internet. Usted tiene acceso a Dios, acceso a los elementos de Dios, en la cual estamos firmes. No es solo una conexión, entrar y salir, no. Necesita estar firme, mantenerse conectado. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si usted se mantiene conectado por la fe a esta gracia le suplirá de todo y usted será glorificado hasta el proceso final de la madurez, hasta ser glorificados. Entonces, hermanos, el secreto es mantenernos conectados. Pero, hermanos, ¿de qué manera? El siguiente versículo dice algo que no nos gusta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, infelizmente, necesitamos pasar por la tribulación. La tribulación es la que produce la perseverancia. Es muy bonito hablar de perseverancia, paciencia, cuando todo está bien. Cuando nada está mal en mi vida, cuando hay bonanza en mi vida, hay abundancia, no tengo problema, no tengo tribulación, no tengo sufrimiento. Es muy fácil hablar de perseverancia, pero la perseverancia solo es producida a través de la tribulación. Entonces, gracias a Dios, cuando llega la tribulación, ahí nosotros entendemos lo que es la perseverancia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriar-se na perseverança, porque la perseverancia produce experiencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Eu acho que também tem uma frase, tem um slide. Yo creo que hay una presentación aquí de eso. Experiencia es dokimi. Dokimi. Y esa palabra dokimi significa aprobación o carácter probado. Entonces, si usted tiene la esperanza, se vocês não acharam? ¿Ya encontraron la presentación? Se usted tiene, si usted quiere tener la perseverancia, entonces necesita pasar por la tribulación. Y la tribulación da como resultado la perseverancia. Y la perseverancia da como resultado aprobación. Dios quiere aprobarlo. E a experiência vai gerar esperança. E a prova genera a esperança. Aqui está o slide dizendo a perseverança. Aqui diz, a perseverancia. Ela marca. Não pode deixar lá. Ela marca. Era isso aqui. Vocês demoraram para achar, né? Essa aqui é a palavra dokimi, esta es la palabra, experiencia, que es aprobado o carácter aprobado, aprobación. Entonces, a sua fé, su fe necesita pasar por tribulaciones, por perseverancia y por pruebas y aprobación. Usted necesita ser aprobado y al final usted va a llegar a la esperanza. ¿Y qué es esta esperanza? Es la esperanza de la gloria. Vamos para la definición del otro slide. Que marca, perseverancia marca a outro. Aqui, la perseverancia marca el pasaje de la vida espiritual incipiente para la madurez. Sin significado para la madurez. Entonces, recuerde, usted va a necesitar la perseverancia como un pasaje, un ticket que usted compra para que pueda transitar o pasar de la vida espiritual madura tem que passar pela perseverança. A la vida espiritual madura. Entonces, tiene que tener perseverancia, que es lo que marca este pasaje de un lugar a otro. Aquele outro slide, qual é o outro que ainda não passamos? Senhor Jesus. Essa aqui, né?
Então, isso aqui já vimos, né? No, esto ya lo vimos. Então, essa aqui é a palavra Entonces, esta es la palabra perseverancia, hipomoné. Bueno, entonces, de nuevo estoy perdido, un poco perdido en el tiempo, pero ustedes van a ver, ahora voy directo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Oh, Señor Jesús. Primera de Pedro. Versículo 3, bendito Deus 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Esta es nuestra esperanza, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias a Dios tenemos la fe y la esperanza, y vamos a ganar al final la esperanza, la herencia, que es esta herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Pero para llegar hasta allá necesitamos el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, existe esta necesidad para que usted pase de una vida infantil en la fe, para que usted adquiera estas experiencias a través de las pruebas y aprobaciones. Usted necesita pasar por varias pruebas. Si es necesario, dice aquí. Dios no manda estas cosas si no es necesario. Por lo tanto, hermanos, todo lo que acontece en nuestra vida es necesario. Entonces, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿qué quiere decir aquí? Que nuestra fe tiene un valor. Este valor depende de su pureza. É que nem minério de ouro. Minero de oro. De ouro tem muitas campo de oro. Né, son muchas, una mina de oro. Son muchas impurezas mezcladas con el oro, pero este campo, esse ouro for sendo apurado, depurado, esta mina va siendo, en cuanto más esta mina va siendo limpiada, estos elementos van siendo retirados, y esa misma fe, en cuanto más refinada, igual va ganando valor. No sé si ustedes consiguieron entender. O valor agregado vai aumentando. E o valor vai aumentando. Então, o que faz o valor da nossa fé aumente de valor agregado? O valor de nossa fé aumentar. E o que faz a nossa fé ganhar pureza? É a pureza. Então, como nossa fé ganha pureza? É sendo refinada por el fuego. E que é esse, né? E que é esse? ¿Y cómo es esta purificación? Son las tribulaciones. As tribulações, né, são como las tribulaciones son como el fuego, van eliminando cosas naturales, impuras en nosotros. Y vamos siendo o valor na nossa fé vai aumentando, el valor de nuestra fe va aumentando en cotación. O ouro chega a 99% el oro va aumentando a 100% de pureza. Irmãos, Deus está fazendo isso. Não adianta ter montão de Entonces tenemos un montón de una mina de oro. De este montón de minerales tenemos una pepita de oro. Y entonces va siendo purificado hasta que el valor de nuestra fe suba y sea purificado totalmente. Entonces, hermano, no rechace las tribulaciones. Entonces, hermano, voy a usarme como ejemplo para que ustedes entiendan mejor. Me voy a sacrificar, me voy a exponer un poco. Solo para que me puedan entender mejor. Es una historia, una experiencia. Tal vez hasta simple para algunos, pero les voy a contar. En aquella semana de la conferencia internacional, comenzó el día 5 de septiembre.
toda aquella semana hicimos la conferencia en São Paulo. El domingo, día 6, yo tenía que compartir 2 mensajes, un mensaje en la mañana y otro en la noche. Entonces me fui bien temprano, con 3 hermanos que me acompañaron. Salimos de aquí de la estancia hasta São Paulo y ministré aquel primer mensaje de la visión panorámica, mensaje 3. Gracias a Dios, descansamos en la casa de un hermano y en la noche ministré el siguiente mensaje, que fue la obra de fe. Entonces este encargo fue muy pesado y aquel desespero de poder expresar, esto me desgastó, me gastó las energías y aumentó mi nivel de estrés, para que ustedes pudieran entender todo lo que estaba en mi corazón. Ahí nos devolvimos de noche de São Paulo. El día 7 era feriado. Y los hermanos nos invitaron para inaugurar un bucafé. Entonces yo volví a São Paulo para inaugurar este bucafé. Gracias a Dios pasé un día excelente con los hermanos. Pero volviendo de São Paulo para la estancia, yo comencé a sentir dolor de espalda. Entonces de martes para miércoles le pedí a mi hija, que es fisioterapeuta, hacerme algún tratamiento en la espalda por estos dolores. Y cuando fue jueves en la mañana, aquella semana, yo percibí, pude ver que yo perdí la fuerza en la mano derecha. Y a partir de ese momento, me sentí como un deficiente. Yo ya no conseguía realizar las cosas básicas con mi mano derecha. Entonces comencé a ver cuántas cosas dependen de mi mano derecha. Muchas veces hago mis anotaciones, dibujos. Yo tengo una mano buena. Yo fui más de 10 años profesor universitario. Fui muy bueno en dibujos, en el pizarrón. Entonces de repente se me quitó toda la habilidad y me sentí como un discapacitado. Aparentemente es una cosa simple, pero psicológicamente esto me fue desgastando. Y comencé a orar. Señor, restáurame, recupérame. Señor, hazme recuperar la mano para poderte servir. Señor sabe que yo uso todas estas cosas y yo lo sirvo con todas mis fuerzas. Entonces yo oraba y tenía fe que el Señor me iba a curar. Yo solamente no lo volví público, porque nosotros necesitamos también tener nuestras experiencias íntimas con el Señor. Necesitamos preguntarle al Señor lo que quiere decirnos. Si inmediatamente nosotros publicamos las cosas, puede ser que algunos hermanos se compadezcan, se conduelan y oren por mí. Y puede ser que esto me distraiga de lo que el Señor quiere decirme. Pero en aquel momento yo fui a buscar al Señor. Y le dije, Señor, refina este oro. ¿Qué es lo que quieres hablarme? Entonces todos los días comencé a evaluar la situación. Entonces yo pensé, Señor, yo tengo el derecho de que me cure. Pero entonces me recordé de una historia. Entonces no sé si fue el año pasado. Olvidé de un fin de semana muy cansón, de una conferencia en un lugar. Entonces, gracias a Dios, el Señor me suplió todo durante ese fin de semana. Los hermanos disfrutaron mucho de aquella conferencia. Volví ya tarde y ya iba a llegar al aeropuerto de Guarulhos casi a las 9 de la noche. Solo que en medio del camino yo percibí que el avión daba vueltas, solo daba vueltas y no llegaba. Ya eran 9 de la noche, 10 y así. Y solo daba vueltas. Y yo percibí que tenía algo extraño.
Y cuando liberó, y cuando fue liberado el acceso a la pista, el avión estaba bajando para la pista de aterrizaje de Guarulhos, y cuando iba aterrizando de repente aceleró y subió de nuevo. Y ahí el piloto informó, nosotros no sabemos exactamente lo que aconteció. El piloto informó un impedimento. No podía aterrizar ese avión, entonces no había espacio suficiente para aterrizar y el avión descendió. Entonces ascendió de nuevo y comenzó a dar vueltas. Entonces yo creo que el combustible ya se le estaba acabando y entonces él fue a Campinas. Y había un hermano que me estaba esperando en Guarulhos. Y cuando yo llegué en Campinas, con toda aquella confusión de resolver este problema con cada uno de los pasajeros, yo decidí a medianoche y agarré un taxi y me devolví a São Paulo. Y entonces yo pensé esa noche, Señor, yo soy tu siervo, yo hice todo lo que tenía que hacer. El Señor bendijo la conferencia. Es como si el Señor tuviese el deber de cuidar de mí y de hacerme volver a Guarulhos normalmente. Pero en aquel día dio todo errado. Pero yo percibí que ese día que la vida no es hecha solo de bonanzas, de cielo azul, de mar de rosas. El Señor permite que estas cosas acontezcan para nuestra experiencia. Dios quiere aprobarnos. Y esta perseverancia genera la aprobación. Y esta aprobación nos trae la esperanza de la gloria. Portanto, meus queridos irmãos, bom, você vai me perguntar como está minha mão. Eu já fiz de lá para cá. Eso pasó ya hace más de un mes. Vários exames. Estou esperando aí no laudo. Ya hice los exámenes en la mano y todo esto y estoy esperando el resultado. Fue hace más de un mes. El resultado del médico y a ver qué es lo que tengo. Pero entonces yo le estoy diciendo todo esto para mostrarles cómo. O Senhor manda quando é necessário. Como el Señor nos manda cuando es necesario las tribulaciones. Y en medio de las tribulaciones tenemos que buscar al Señor para ser limpiados de todas estas impurezas y aprobados en esta hora. Para que você possa ser mais maduro, mais útil na vida do Senhor. Para que pueda ser más maduro. Entonces mi tiempo ya se está acabando. Necesito terminar con Terebinto. Oh, Senhor, con el roble. Isaías 6. Irmãos, me aguente mais por favor, me aguente Isaías más capítulo 6. Isaías 6. Isaías capítulo 6 é um capítulo em que Deus deu uma visão para Isaías. Le dio una visión a Isaías. E o seu chamamento, de su llamamiento, visión y llamamiento de Isaías. Para ver que há Senhor assentado sobre alto sublime trono. Para ver que hay Señor e as abas de suas sentado vestes enchiam o templo. Esse é o nosso Senhor, Rei dos Reis. Ese es nuestro Señor, Rey de Reyes. Ese es nuestro Cristo. A situação entre o povo el pueblo de Israel, principalmente en el pueblo de Judá, cuando Usías murió, no era buena. Era uma situação muy mala. Diante do Senhor. Mas, irmãos, nós não Pero, hermanos, no miremos esta circunstancia. Nós devemos olhar que debemos ver que hay un Señor en un trono. E ele está num alto e sublime trono. Sua veste enchiam um templo. As vestes na Bíblia, irmãos, se referem sempre à justiça. E essas vestes vestiduras se refieren a justicia. Se refieren a la humanidad de Jesús, a su justicia, su humanidad. Bom, eu não tenho tempo. Hoy no tengo tiempo para hablar de esto, pero vamos directo al versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Todo será destruído. Todo será destruido, quemado.
pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Queridos hermanos, oh Señor Jesús. Aqui, voy a contarles una historia. De novo. Estábamos yendo para una conferencia en la región de Belo Horizonte, Contagem. E os irmãos de Varginha, los hermanos de Minas Gerais, el sur de Minas Gerais, fueron tan gentiles y amables conmigo. Me fueron a buscar de van. Ainda fizeram questão da noite anterior, né? Me fueron a buscar la noche jantar no Chifu, anterior, nos llevaron al restaurante Chifu, famoso restaurante, e no dia seguinte partimos cedo de manhã. Y salimos temprano en la mañana para Belo Horizonte. Comunhão, graças a Deus. Y durante esos momentos de comunión informal siempre hay mucha luz. E no caminho, y en el camino, eu acho que 2 irmãos ou 3 da família Carvalho. En el camino estaban 2 o 3 eu fiz questão hermanos de la familia Carvalho. De falar para esses irmãos. Entonces, o que é Entonces, Carvalho significa roble. Entonces, yo les expliqué a ellos. ¿Por qué na Bíblia? Porque en la Biblia, cuando Dios fez a promesa Dios cuando le hizo la promesa a Abraham, Dios escogió un lugar donde había un roble. Génesis 12. Vamos a leer rápidamente. Génesis 12. Versículos del 1 al 6. Ora, disse o Senhor, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok, vamos para el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Se você fala, vamos nos encontrar lá em São Paulo na Avenida Paulista. Cuando dicen la Avenida Paulista es una referencia, pero aquí la referencia era la encina de Moré. Carvalho de Moré, né? Então, se essa árvore fosse uma árvore fuese un árbol que fácilmente perece, no podría ser una referencia, porque de aquí a 50 años ese árbol no existiría. Entonces, la encina es un árbol resistente y que se vuelve referencia a los desafíos. E também, só rapidamente, entonces, Génesis 13, também, né? Génesis 13, versículo 18. E Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Carvalhais já é uma plantação de carvalhos, né? Encinar es el conjunto Portanto, irmãos, de encinas. Não vou ler mais. Entonces, Siquem y Hebrón son 2 lugares importantes donde Dios le apareció a Abraham. Son encinas como referencias. Irmãos, Dios necesita referencias en esta tierra. Las personas que conviven con nosotros necesitan referencias. Ojalá que las personas digan, mira, ahí tiene una encina. Ahí hay muchas encinas. Ahí está la iglesia del Señor. Hay muchas personas que son perseverantes. Hay muchas personas que, aunque sean cortados, ese tronco va a renacer. De eso es lo que necesitamos. Necesitamos pasar por tribulaciones, pruebas y ser aprobados. No quiero quedarme hasta el final de mi vida engañándome. Aunque yo pase por las situaciones que esté pasando. No importa. Como el Señor tenga que hacer. Estoy orando para que el Señor me recupere, pero Él es el que sabe lo que el Señor haga. Yo solo quiero pedirle una cosa al Señor. Señor, quiero tornarme, quiero volverme esta encina, que sea referencia para la sociedad. Esta encina que es la iglesia, que es la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad.
Entonces, para esto necesito pasar por tribulaciones, dificultades. Eu vou aqui ler para você rapidamente. Necesito leerle rápido lo que yo investigué sobre el carvalho. É com certeza a sobre la encina. Es el árbol a sua idade más fuerte del bosque. Su edad media es entre 500 a 1000 años y alcanza entre 30 a 40 metros de altura. Es un árbol grande. Tiene características desarrolladas por el sufrimiento, raíces profundas, tronco grueso, que vive mucho y está sujeto a las intemperies del ambiente. Cuanto más recibe los golpes del viento, de la lluvia, de las tempestades, más resistente se vuelve su tronco y sus raíces se profundizan. Su madera está entre las más resistentes del mundo. La encina o roble no pierde sus hojas en el invierno. Continúa frondoso, aún siendo castigado por la nieve y el frío y el viento. Él aún permanece con las hojas llenos de vida en el periodo más difícil del año. Dios creó este árbol para resistir. Yo no quiero, cuando fuese a pasar por el sufrimiento, que mi rostro se entristezca. No, quiero estar lleno de hojas. Frondoso, aquel que es plantado junto a las aguas de la vida, es comparado a este árbol, hecho para resistir a las pruebas del día a día, para resistir al viento y al fuego, aunque sea derribado. Es muy difícil arrancar su tronco, porque posee muchas raíces profundas y él vuelve a brotar de nuevo. Esto es perseverancia. Aunque sea derribado, como dice Juan, pero al olor de las aguas, él brotará de nuevo. Entonces ahora el roble es uno de los árboles más fascinantes y es también familia de la encina. Es muy resistente al invierno, sus hojas tampoco se caen y muda su follaje solo en la primavera. Su tamaño medio es de 10 metros, un poco más bajo. El roble exhala su perfume que puede ser sentido a más de 1 kilómetro de distancia. El perfume es exhalado solo cuando su cáscara es herida. Cuanto mayor sea la herida, más será su perfume. Entonces, queridos hermanos, cada vez que nosotros estemos pasando por sufrimientos y heridas, podremos exhalar más perfume a las personas y nos podremos volver modelos y referencia a las personas. Al perder su cáscara, él libera anti-inflamatório e ajuda na cura de doenças como a enzima, que acumula de fluido na cavidade do peritônio devido a cirrose e doenças do fígado. Ayuda en las enfermedades del hígado. Cuanto más herido es el árbol, más oloroso se vuelve, libera su esencia. Entonces Dios necesita de esto en el final de los tiempos, que solo hay mentira, desinformación, sofismas, filosofías. Pero nosotros, la iglesia, somos la base y columna de la verdad. Y para esto necesitamos pasar por perseverancia, tribulación. Y vamos a ser firmes como encinas y robles. Vamos a estar frondosos y vamos a hacer brotar el perfume de Cristo para que las personas vengan junto a nosotros. Que Dios los bendiga. Yo no voy a orar. Voy a pedirle al Señor que bendiga a cada familia, que cuide de cada uno. Yo sé que muchos también, así como yo, están pasando por pruebas, por sufrimientos, situaciones difíciles. Conozco a varios hermanos que están pasando por situaciones difíciles, pero solo pido, perseveren, aguanten. Porque mientras mayor sea el sufrimiento, más raíces nosotros lanzamos.
profundas. Entonces más buscamos del agua, de la base que es la verdad, la base de esta sociedad. Señor Jesús, Dios los bendiga.